Misionología, capítulo 2. Pueblos no alcanzados. La tarea inconclusa. Puntos clave de este capítulo. Número 1. Dios es el creador de la diversidad humana y su plan de redención permite que los distintos grupos étnicos los sirvan y sin embargo conservan su propia identidad cultural. Número 2. La unidad de la iglesia se basa en la unidad espiritual, no en la similitud física ni en la uniformidad cultural. Número 3. El evangelio que pase por alto las diferencias culturales y sociales que existen entre los distintos grupos étnicos no alcanzará a todos los pueblos y apartará a muchos del evangelio. Número 4. El factor clave al definir los grupos étnicos es descubrir a cuál grupo la gente cree que pertenece. Número 5. A la mayoría de las personas se les ha enseñado que no vean el mundo como Dios lo ve. Dios se interesa más en las fronteras que existen entre los grupos étnicos que en las fronteras que hay entre los países. Número 5. Cuanto mayor sea la distancia cultural, tanto mayor será la dificultad para evangelizar a otros grupos étnicos. Número 7. Una buena estrategia de evangelismo intercultural considera las necesidades de cada grupo étnico por separado y busca la forma de evangelizarlos como estrategias planeadas para ganar un pueblo a la vez. Número 8. Cuando la gente cree y acepta a Cristo, le gusta hacerlo sin que tenga que cruzar barreras raciales, lingüísticas, ni de clase social. Hay una gran necesidad de preparar evangelistas interculturales y enviarlos de todo pueblo alcanzado a todo pueblo no alcanzado en todo el mundo. Todos saben que existen distintas clases de personas, pero si usted les pregunta a sus amigos qué es lo que hace diferentes a las personas, recibirá muchas distintas respuestas. Algunos le describirían diferentes características de personalidad. Otros le señalarán las condiciones sociales e económicas como las principales diferencias que hay entre distintas clases de personas. A otros más señalarán la diferencia de raza o idioma. A todos ellos tendrán razón. Las personas se diferencian unas de otras por una multitud de razones. Ahora bien, si hemos de ser ministros interculturales eficientes, debemos aprender las diferencias que hay entre las personas y cómo éstas afectan nuestro ministerio. Dios, el creador de la diversidad humana, muchos de los conflictos que se producen entre los distintos países y entre los habitantes de un mismo país son resultados de las diferencias raciales, lingüísticas y culturales que existen entre los pueblos. A veces los políticos tratan de eliminar esas diferencias. Es bien de la unidad nacional. A veces los dirigentes religiosos procuran disimular esa diferencia en nombre de la unidad cristiana. Pero debemos recordar que Dios es el origen de la diversidad humana. Después del diluvio, Dios mandó en forma específica a Noé y a sus hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Los descendientes de Noé desobedecieron el mandato de Dios.
Encontraron una llanura en Babilonia y decidieron edificar allí una gran ciudad, diciendo: hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Dios les había dicho que poblaran toda la tierra, pero ellos querían quedarse en un solo lugar y hacerse un nombre. En aquel tiempo todos ellos hablaban una misma lengua, tenían unas mismas normas de conducta y estaban más unidos en su propósito que cualquiera de los pueblos de antes del diluvio. Como el fin de volverlos hacia su divino propósito, Dios realizó un milagro. Confundió su lengua, de modo que no pudiesen entenderse unos a otros. Dios creó en forma instantánea muchos grupos étnicos que se encontraron separados por una barrera idiomática, la cual fue el motivo de que se esparcieran sobre la tierra. Con el tiempo, esos grupos desarrollaron sus propias normas de conducta y su propio sistema de valores. No se acercaron ni se unieron unos a otros, sino que se apartaron más y más. Sus lenguas se subdividieron y se tornaron aún más diferentes. En la actualidad hay más de 7,000 idiomas hablados en el mundo. Dios habría podido hacer muchas cosas para forzar a los descendientes de Noé y esparcirse por toda la tierra, pero él prefirió confundir su lengua. Él sabía que andando el tiempo, eso sería causa de mucha incomprensión y muchos conflictos entre los seres humanos. También sabía que las barreras culturales habían de ser un gran obstáculo para la difusión del evangelio. Pero Dios no comete errores. Él sabe que las diferencias culturales impiden que el hombre pueda unificar a toda la raza humana. Es una rebelión pecaminosa contra Dios. Asimismo, hacen imposible que líderes políticos corrompidos puedan llegar a controlar fácilmente a toda la raza humana. Y como lo estudiáramos más adelante, esas mismas diferencias culturales permiten que el evangelio se extienda a gran rapidez entre los grupos étnicos homogéneos. ¿Qué es un grupo étnico? Los seres humanos existen en agrupaciones culturales. Siempre han existido así desde que ocurrió la confusión de la Torre de Babel. Desde los tiempos bíblicos hasta hoy, suma frecuencia se ha considerado a los seres humanos en términos del grupo étnico al que pertenecen su tribu o casta. En la historia moderna, el surgimiento del nacionalismo y la creciente urbanización han oscurecido las diferencias que existen entre los distintos grupos étnicos. Con toda esas diferencias pueden constituir una gran barrera para la difusión del evangelio o representar una gran oportunidad para la extensión del evangelio. Véase la figura número 2A, en que se representa una lista parcial de grupos étnicos mencionados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están los edonitas, cananeos, amorreos, amaseos, eteos, jebuseos, arameos, peleteos, aroditas, usatitas, netofatitas, arbatitas, itritas, moabitas, filisteos, heveos, refaitas, fereceos, amalecitas, querititas, amonitas, paltitas, ahoitas, piratonitas, barumitas, israelitas, libertos, sacerdotes, gadarenos,
partos. El Nuevo Testamento hay partos, helenistas, habitantes de Judea, residencias de Ponto, panfilianos, libios, cretenses, fariseos, galileos, listrenses, etíopes, esclavos, levitas, habitantes de Mesopotamia, habitantes de Capadocia, asiáticos, frigios, egipcios, romanos, árabes, saduceos, epicureos, gálatas, lidianos. Figura número 2, grupo 2, figura étnicos, aparecen en la Biblia. Obsérvese que no hay ningún factor común que pueda ser usado para identificar los grupos étnicos que aparecen en la figura 2. Algunos de ellos se identifican por ser un antepasado común, como los amalecitas y los amonitas. Otros se identifican por la ubicación geográfica en que viven, como los panfilianos y a los gálatas, los fariseos, los saduceos. Esos grupos étnicos, debido a sus creencias religiosas, los libertos eran judíos que habían sido usados como esclavos durante las conquistas de los romanos. Una vez que acabaron la guerra romana, fueron puestos en libertad. Obsérvese asimismo que algunos de esos grupos representaban grandes cantidades de personas, como los egipcios y los esclavos. En la época neotestamentaria, aproximadamente el 50% de la población eran esclavos. Otros grupos representaban reducidos números de personas, como los levitas. No se puede usar ningún factor común para identificar los grupos étnicos, sino que son muchos los factores: raza, lengua, creencia religiosa, sistemas de valores, condición étnica, clave social y muchos más. De modo que los grupos étnicos tienen que ser definidos en términos más generales. Un grupo étnico es un grupo sociológico de persona significativa, grande, que está consciente de que compartan un nexo común unos con otros. Esta definición sigue la pauta del Comité de Evangelización Mundial de Lausana, que es un comité internacional compuesto de líderes cristianos de todo el mundo. Esta es una definición muy útil para el evangelio intercultural. Esta definición pone de relieve las cosas que los pueblos comparten en común: condición étnica, idioma, religión, ocupación, clase, casta, residencia, situación social o legal. A cualquier combinación de ellas, el factor clave es cómo los individuos que forman el grupo se ven a sí mismos, comparten un nexo común, no porque los observadores externos puedan identificarlos como parte de cierto grupo étnico, racial o religioso de clase. Comparten ese nexo debido a aquellos que miran a sí mismos como miembros de ese grupo. Los miembros de un grupo étnico comparten una serie común de problemas, de necesidades y de oportunidades. Piensan en el mismo como nosotros y en los demás de fuera de su grupo como de ellos. Es en tanto que es verdad que los hombres pertenecen a muchos grupos que ellos escogen para asociarse por razones específicas. Nosotros definimos a los grupos étnicos para grupos hacia los cuales sus miembros sienten su más firme adhesión. Por ejemplo, un hombre puede permanecer a un club de fútbol debido a su interés. El hombre puede permanecer en un club de fútbol debido a su interés en los deportes y en la asociación local de padres y maestros, porque está interesado en la educación de sus hijos. Pero con todo permanece en el grupo étnico de indígenas, quechua, hispanohablantes y de vida urbana. Dicho individuo siente su adhesión primaria a ese grupo y un nexo común con los demás miembros de su grupo. Otros ejemplos de grupos étnicos serían los agricultores, arrendantieros de habla
bengalí, musulmanes de Bangladesh y la India oriental, que comparten condición étnica, idioma, ocupación y situación económica comunes. Los hombres de negocios y profesionales hispanohablantes de la clase media alta de las zonas urbanas de México que comparten condición económica, idioma, residencia y nacionalidad comunes. Para nuestros propósitos, un grupo étnico debe ser significativo, bastante grande para poder evangelizarlo como grupo. No debe ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Una familia en particular, integrada por los familiares más cercanos, no encaja una nuestra definición de un grupo étnico. Los miembros de una familia comparten muchos nexos comunes que son muy importantes para ellos, pero son un grupo de individuos demasiado pequeños como para que requiera una estrategia de evangelismo por separado. Por otro lado, el intentar evangelizar todo el norte de Perú con una sola estrategia sería escoger un número de personas demasiadas grande. Para una sola estrategia habría demasiados grupos idiomáticos y demasiadas diferencias entre los pueblos como para que una sola estrategia pudiera ser eficaz. En este capítulo se mostrará la importancia de aprender a evangelizar a la gente dentro de su propio grupo étnico. La Gran Comisión, enfoque etnocéntrico B. En este capítulo descubrimos que el evangelio intercultural es parte fundamental de la naturaleza de la iglesia. Esta verdad queda claramente demostrada que las palabras de Jesús que leemos en Mateo 28, 19 al 20, con frecuencia mencionadas como la Gran Comisión, muestra habilidad para comprender el momento de Jesús depende de cómo vemos el mundo. Hemos sido enseñados a ver el mundo en forma muy parecida a cómo aparece en la figura 2b. Se nos enseñó a ver el mundo como una serie de países, estados o territorios, como lo define la Organización de las Naciones Unidas. Hay unas 223 naciones, estados, países con fronteras políticas creadas por los hombres que dividen las masas geográficas de la tierra, que nos han enseñado a ver el mundo de acuerdo a esas fronteras. Pero esa no es la forma en que Dios quiere que veamos el mundo. Los discípulos de Jesús los comprendieron, por eso Mateo citó la palabra dichas por Jesús, pereotentes o aún mateosate, panta, la etne, peroetente, quiere decir ir, imperativo, o un. Es una palabra de enlace, por lo tanto, o pues mateocentes significa hacer aprendices, seguidores, discípulos, imperativo. También panta quiere decir a todos, de modo que este pasaje quiere decir ir a ser discípulos a todos los entes. El término de ente merece una atención especial. Ente se ha traducido como naciones en muchos idiomas occidentales desde el siglo XVI y XVII, pero esta palabra deriva de ethos, un término griego que significa pueblo, gente. Por tanto, tenemos una traducción más exacta del sentido de las palabras de Jesús. Así, y por tanto, hacer discípulo a todos los pueblos. En la época en que se hizo la traducción castellana original de la Biblia, la palabra nación tenía también el significado de gente o pueblo. En aquella época el pueblo estaba dividido más bien por fronteras étnicas o tribales que por límites políticos. Por el rápido surgimiento del nacionalismo en las últimas 100 años, el mundo ha pasado a ser considerado en términos políticos, como la presenta la figura 2b. Dios se interesa mucho más por los hombres que por las fronteras políticas. Las figuras 2c es
una mejor ilustración de cómo Dios ve al mundo. Se muestra aquí el continente africano segmentado, no por las 50 fronteras nacionales que forman el África, sino por las principales divisiones tribales del pueblo de África. Ellas podrían subdividirse aún en grupos étnicos específicos. Estos miles de grupos étnicos están separados unos de otros por su cultura individual, por sus distintos idiomas, clases, normas de conducta, sistema de valores, costumbres de vestir, por los alimentos que comen, las ropas que visten, con quienes se casarán y se asociarán y con quienes no. Con frecuencia estos grupos de individuos están más separados unos de otros que los pueblos de distintos países. Por eso Mateo, al usar la palabra etnos, gente o pueblo, en vez de país, nos recuerda que el Señor nos mandó a ser discípulos a todos los pueblos. Si hemos de ser evangelistas interculturales, debemos y eficientes. Tenemos que ir a todos los pueblos, no simplemente a todos los países. Se deben establecer iglesias en medio de la sociedad de cada pueblo o grupo étnico, de modo que cada familia y cada individuo puede tener una adecuada oportunidad para recibir el Evangelio de Cristo. Pueblos no alcanzados por la tarea inconclusa. Figura 2. Los etnos del África. C. El plan de Jesús para alcanzar a todos los pueblos. Jesús se crió en una remota parte del norte de Palestina. Ministró durante solo 3 años y medio. Con todo su propósito era llevar el evangelio del reino a todo el mundo. Tuvo que preparar líderes que continuaran su ministerio. Después que él ascendiera al cielo, él no escogió de la clase de líderes que usted y yo habríamos escogido. Probablemente habríamos elegido alguno de ellos de los alrededores de Jerusalén. Tal vez a un fariseo o a 2 o a un escriba, a un par de miembros del Sanedrín. Probablemente habríamos escogido representantes tanto del norte como del sur de Judea, tal vez 1 o 2 de Galilea y 1 de la región de Jericó, pero eso no fue la forma en que Jesús escogió a sus discípulos. Página 42, misionología. El Señor eligió a sus discípulos basándose en la disposición de ellos de tomar cada uno su cruz y seguirlo a él, y en la condición étnica de ellos. Tenían diferentes ocupaciones y diferencias su riqueza y prestigio en la comunidad, pero tenían todas las cosas en común. Querían seguir a Jesús y a todos menos a uno. Eran judíos galileos de habla aramea. Hablaban el mismo dialecto galileo, Marcos 24:70, y comprendían los unos las normas de conducta de los otros. Compartían un estilo de vida común en todos desde el punto de vista cultural. Procedían del mismo etno o grupo étnico. Había un solo discípulo que no formaba parte de ese mismo etno. Judas Iscariote era de Cariot, ciudad de Judea. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos le pidieron a Dios en oración que los ayudara a escoger a un discípulo para que reemplazara a Judas. La alternativa era entre José de Judea y Matías de Galileo. Y la suerte cayó sobre Matías. Hechos 1, 23, 26. Así todos los apóstoles, 12 otra vez, eran judíos galileos de habla aramea. Todos eran del mismo grupo étnico. Estaban unidos por nexos comunes, tanto espirituales como culturales, en un compromiso de propagar el evangelio del Señor. El Señor sabía que los nexos culturales que los unía serían una buena base para alcanzar a su propio grupo.
étnico y a los habitantes de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El enfoque de Jesús fue etnocéntrico al escoger a sus discípulos y su ministerio. Fue monocultural, dirigido de propósito su ministerio, principalmente a los judíos galileos. Pasó la mayor parte de tiempo ministrando en Galilea. Cuando iba a Judea era con el fin de cumplir la ley judaica, asistiendo a las fiestas en Jerusalén. Aun cuando los evangelios se les presta mucha atención al ministerio que Jesús realizó en Judea, en total el tiempo que pasó allí corto si lo comparamos con el tiempo que pasó en la región alrededor del mar de Galilea. Cuando Jesús envió a sus discípulos que aprendieran a ministrar, les dio instrucciones en el sentido de que no fueran a los gentiles ni a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5, 6. En otra ocasión, cuando Jesús trató de hallar algún descanso en la región costera de Tiro y Sidón, se les acercó una mujer no judía en ese lugar procurando obtener la liberación de su hija que estaba poseída por un demonio. Mateo 15, 21, 28. No haciendo caso a la súplica de ella, Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 24. Aún después que ella se postró delante de él suplicando, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces la mujer respondió humildemente y Jesús le contestó: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Versículo 28. Y la muchacha fue sanada de aquella misma hora. Este es un asombroso relato que ha turbado a muchos estudiosos de la Biblia. Acostumbraba a Jesús desatender a los necesitados. Estaba prejuiciado contra los gentiles como los demás judíos de la época. Entonces han dicho que Jesús simplemente necesitaba un descanso y que el sanar a la hija de esa mujer solo haría que viniese mayores necesidades en su camino. Otros han dicho que Jesús estaba simplemente probando la fe de la mujer sirofenicia. Probablemente ambas explicaciones sean correctas, pero la razón principal de que Jesús estuvo renuente a ministrar la necesidad de la mujer fue la que él dio. Él había sido enviado a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aun cuando Jesús había de morir por los pecadores de todo el mundo, el Padre lo había dado mandamiento de que pasara su tiempo ministrando entre los judíos. La única vez que Jesús fue específicamente a ministrarles a los gentiles fue durante aquellos días que pasó en Samaria. Juan 4:1, 4:3. Incluso el ministerio que realizó allí fue una lección objetiva contra el fuerte prejuicio que los judíos tenían contra los samaritanos. En otras ocasiones, cuando Jesús tuvo la oportunidad de ministrar a los gentiles, procuró evitar hacerlo. Cuando ciertos gentiles temerosos de Dios buscaban la oportunidad para encontrarse con Jesús, él no hizo caso. La solicitud, Juan 12:20, después de que Jesús sanó al endemoniado gadareno en la región de Decápolis, el hombre quiso seguir a Jesús como hacían los demás. Marcos 1:20. Si Jesús hubiera querido tener un fiel discípulo gentil, esa era la oportunidad perfecta. Pero él no le permitió al hombre que lo siguiera. Le dijo que fuera a contarle a la familia cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. De modo que podemos inferir por las palabras y las acciones de Jesús que a su ministerio estaba dirigido principalmente a los judíos, aun cuando sus obras de compasión y de sanidad incluyeron a muchos gentiles. Su ministerio de predicación y de enseñanza estaba dirigido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús, si quería alcanzar a todo el mundo, él sabía que su tiempo de ministerio en esta tierra era limitado, pero se daba cuenta que podría realizar eso mucho más
eficazmente organizado, un sólido y coherente grupo de seguidores entre un grupo étnico. Jesús no era astropólogo, sociólogo ni misionólogo, pero entendía los principios de estas esferas mucho mejor que nosotros. Organizó un sólido, dedicado y coherente grupo de discípulos, tomándolos de un solo grupo étnico. Los enseñó cómo ministrar en medio de su propio etno o pueblo. Entonces les mandó a hacer discípulos a todos los etnos. Les dijo que extendiese su ministerio hasta lo último de la tierra. Mateo 28:19 y Hechos 1:8. En el libro de los Hechos, Lucas registra las etapas del desarrollo del éxito de ministración en Jerusalén. Hechos 1:1, 6, 7. Después toda Palestina y Samaria. Hechos 6, 8, 9, 31. Luego su extensión a Antioquía y a otros centros helenistas. Después el Asia Menor, Europa y finalmente a Roma. Los discípulos tuvieron éxito en su evangelio intercultural debido a la cohesión y dedicación a su humildad de comunicar y de viajar libremente en el Imperio Romano el poder del evangelio, demostrando en la vida de ellos. Pero también tuvieron éxito porque siguieron la pauta que Jesús mismo había establecido. Fundaron la iglesia en medio de su propio pueblo, pero no descuidaron la necesidad de que otros grupos étnicos también oyesen el evangelio. Enviaron equipos de evangelistas a través de fronteras culturales, raciales y lingüísticas. Estableció iglesias en medio de otros grupos étnicos y enseñó a esas iglesias a que ayudaran a enviar equipos misioneros a otros pueblos. No conoceremos ni siquiera los nombres de la mayor parte de esos evangelistas interculturales, pero sí sabemos que eran muy eficientes. Todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Hasta sus enemigos proclamaron que ellos trastornaron al mundo entero con el evangelio. Hechos 17:6. La letra D. Tipología del evangelio. Nuestro mundo de ahora es mucho más complejo que el mundo de los creyentes de la iglesia primitiva. En la actualidad hay más países, más idiomas, más grupos étnicos que cuando aquella iglesia primitiva eran tan eficientes en el evangelio intercultural. Entonces no se necesitaban pasaportes ni visas y el griego era un idioma común que entendían muchos pueblos. Hoy día hay distancias mucho mayores entre los pueblos, tanto geográfica como culturalmente. Si hemos de ser evangelistas interculturales eficientes, debemos aprender todo cuanto podemos acerca de las diferencias y de cómo superar las barreras que ellas representan para una eficaz comunicación del evangelio. Es de suma importancia comprender el concepto de la distancia cultural, o sea, cuando difiere una cultura a otra. Sabemos que es mucho más fácil para un creyente hispanohablante de la ciudad evangelizar aldeas de la habla quechua en las montañas que evangelizar a otros habitantes hispanohablantes de la ciudad como el mismo, pero sería mucho más difícil todavía para ese evangelista alcanzar en forma eficaz a los campesinos de Japón. Cuando más grande sea la distancia cultural, tanto mayor será la dificultad de evangelizar otros pueblos. Tenemos una forma de clasificar el evangelio de acuerdo con la distancia cultural. El evangelismo es un evangelismo
sin ninguna barrera cultural, sin ninguna distancia cultural en absoluto entre el evangelista y los que reciben su mensaje. Esto es cuando un verdadero creyente renacido gana cristianos nominales, que son cristianos solo de nombre. No existen barreras idiomáticas, ni religiosas, ni culturales de ninguna clase. El evangelismo es ganar a otros miembros de la iglesia que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. El evangelismo es ganar a otros miembros de la propia cultura. El evangelista que está en el mundo es evangelizar a personas que no son miembros de ninguna iglesia ni de la misma sociedad en que uno vive. Es como cuando un creyente pentecostal gana a alguien de su propia sociedad que es católico romano. La cultura es idéntica, pero la religión es diferente. El evangelismo es ganar a personas para Cristo, los cuales pertenecen a otra cultura, que sin embargo es similar. Su cultura no es exactamente igual a la del evangelista, aunque pueda ser bastante aproximada, hasta el punto que la gente incluso habla el mismo idioma como su lengua materna. Un ejemplo en la Biblia son los samaritanos, como los judíos hablaban en arameo, pero existían hondos prejuicios históricos y culturales entre esos dos grupos étnicos. Juan 4:9. No querían asociarse unos con otros, de modo que cuando Felipe comenzó un avivamiento entre los samaritanos, realizó un evangelismo. Otro ejemplo de evangelismo es en la Biblia, es cuando los judíos helenistas comenzaron a establecer iglesia entre los griegos. Hechos 19:20. Ya analizaremos este hecho. El capítulo 1. Cruzaron una barrera de gran prejuicio religioso y racial para ganar a los griegos, e hicieron un idioma distinto a su propia lengua materna. El evangelismo es un evangelismo intercultural cuando la barrera idiomática o la cultura o ambas son suficientemente grandes como para requerir una iglesia separada en medio del pueblo evangelizado. Es un evangelismo intercultural. La mayor parte de los ejemplos específicos de evangelismo intercultural registrados en la Biblia son evangelismo. El evangelismo es ganar a personas de otra cultura muy distante. Esa distancia no tiene que ser necesariamente geográfica, es cultural. En este caso, no existe semejanza cultural entre el evangelista y el pueblo que él está tratando de evangelizar. El lenguaje de ellos es muy distinto del que habla él y necesita tomar tiempo para aprenderlo. Cuando un salvadoreño va para ganar indonesios para Cristo, eso es evangelismo. Cuando un creyente guatemalteco va al África Central para evangelizar a los tribeños, Turkana, está realizando evangelismo. Y lo mismo está haciendo un brasilero que establece una iglesia en medio de los inmigrantes japoneses recién establecidos en Brasil. El factor clave es la distancia cultural, no la distancia geográfica. Algunos consideran innecesario el evangelismo, pero en realidad es muy importante. Algunos piensan que evangelizar cierta región del mundo es la responsabilidad de los creyentes de esa parte del mundo. Los que piensan así aducen la razón de que debido a que esos creyentes se hallan culturalmente más cerca de esos pueblos y es posible que incluso entiendan su lenguaje,
son los que deben evangelizar su propia región del mundo. Es tanto que estos argumentos tienen cierto grado de validez. Hay tres importantes razones para que todos sintamos una responsabilidad personal respecto a otras partes del mundo. Jesús nos mandó a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, en vista de que estos fueron las últimas instrucciones que Él nos dio estando todavía en la tierra, deben ser sumamente importantes. El evangelismo puede ser menos eficaz que el evangelismo entre unos grupos étnicos. Los creyentes locales pueden enfrentar grandes prejuicios culturales y raciales al tratar de alcanzar a otros pueblos de su propia región. Por ejemplo, los creyentes que son vecinos inmediatos de unos musulmanes en el cercano oriente, probablemente los menos indicados a ser evangelistas eficientes. Entre los musulmanes de allí, a causa de la animosidad y lucha que hay entre los musulmanes de ahí, por siglos enteros ha existido ahí contra los cristianos. Un latino americano podría evangelizar con más eficiencia a un budista de la India que a un hindú de la misma ciudad del budista, debido a la adversión religiosa que existe entre los dos grupos. En estas religiones del mundo hay muy pocos creyentes cristianos comparado con el número de grupos étnicos no alcanzados. Así pues, es muy justo que los creyentes de otras partes del mundo compartan la responsabilidad de divulgar el evangelio en esas regiones. El cercano oriente y el África del norte son ejemplos de tales regiones. Tanto el evangelismo como el son evangelismo interculturales. Su importancia se hace más evidente cuando nos damos cuenta que los aproximadamente 80% del mundo no son cristianos. Vive a una distancia cultural de cada creyente cristiano que existe, pero esto no analizamos aún más delante de este capítulo. El hecho importante que hay que comprender es que la necesidad particular más grande de ahora es preparar y enviar miles y miles de evangelistas interculturales que establecen la iglesia de Jesucristo en medio de las culturas de tipo E2 y de E3. B. Un pueblo a la vez. Para alcanzar ese 80% del mundo no cristiano, es necesario que la iglesia se empeñe en el evangelismo intercultural, pero la tarea parece tan enorme que uno puede estar tentado a preguntar: ¿cómo se puede realizar esto? La persona suena ilusionarse simple, un pueblo a la vez, pero esto significa que el buen evangelismo intercultural es muy complejo. Esto reconoce que cada grupo étnico es único, admite que tratar de evangelizar a todos los grupos étnicos con la misma estrategia, los mismos métodos y la misma forma es como tratar de cazar mariposa dentro de un barco de pesca. Alcanzar a un pueblo a la vez ayuda al evangelista intercultural a evitar algunos errores muy comunes en la obra de alcanzar a los pueblos de otras culturas. El enfoque de una estrategia fija y universal. Con este enfoque se da por sentado que la misma estrategia que se usa con buenos resultados en un lugar se podrá usar acertadamente donde quiera. Por ejemplo, un grupo norteamericano emprendió un programa de distribución de Biblia
en varias de las ciudades a zonas de Pakistán. Cada hogar que figuraba en el directorio telefónico había que recibir un ejemplar del Nuevo Testamento en lengua urdí. Para cuando los paquetes llegaron, algunas de las direcciones habían cambiado. También hubo quienes rehusaron aceptar un regalo que no habrían solicitado. El resultado de todo eso fue un gran amontonamiento de Nuevos Testamentos en las oficinas de correo, que finalmente fueron subastados como papel de desperdicio, debido a que en los países musulmanes se respetan mucho todos los escritos religiosos, incluso la Biblia. La gente se horrorizaba al saber cómo se usaban las páginas de la Biblia para envolver la mercancía que la vendían en los mercados. Aun cuando sin duda hubo quienes apreciaron el regalo, al impacto que este hecho causó en la sociedad fue negativo a los musulmanes. Les era difícil entender cómo los cristianos podían permitir la profanación masiva de su libro santo, pues que hay algunas estrategias que son muy eficaces en un grupo étnico. Esta hace que algunas veces los creyentes consideran esas estrategias como sagradas. Esto es peligroso porque hace responsable al inconverso de entender el mensaje en vez de hacer responsable a quienes lo proclaman. Por ejemplo, en latinoamericanos se acepta normalmente que las grandes campañas evangelistas de mucho público son instrumentos de evangelismo eficaz. Se considera que las reuniones de tales campañas como el método fundamental de casi toda estrategia evangelista, pues que han sido tan eficaces. Traer miles de personas a Cristo como resultado de este éxito en medio de campañas ha venido a ser casi sagrado. Los líderes han llegado a creer que si la gente no se salva en las reuniones masivas después de oír el mensaje, es culpa de todos los oyentes mismos. Pero puede surgir un problema. Las campañas evangelísticas solo son eficaces entre las grandes proporciones de la población hispanohablante latinoamericana, pero entre los grupos étnicos tribales, otros métodos resultan mucho más eficaces, pues que las campañas evangelísticas han sido aceptadas ampliamente como necesaria en cualquier estrategia evangelística. Muchos líderes eclesiásticos ni siquiera consideran otros métodos como posible parte de su estrategia. Este enfoque de estrategia fija y universal no solo nos impide desarrollar estrategias más eficaces para alcanzar a los grupos tribales, sino que tampoco nos deja ver la necesidad de desarrollar estrategias que sean eficaces para alcanzar aquellas proporciones de la sociedad latinoamericana que no responden a las campañas evangelísticas. Es tanto que no existe ninguna estrategia universal para alcanzar todos los pueblos. Tenemos la convicción de que puede haber un enfoque modelo para idear estrategias específicas respecto de cada pueblo no alcanzado. Las estrategias podrían ser muy distintas, pero el método de hallar tales estrategias puede ser el mismo. Ese método será el tema de la última sección de este libro. El enfoque de formas universales, el alcanzar a un pueblo a la vez nos ayuda también a evitar muchos errores comunes en la comunicación. Cada grupo étnico desarrolla un código de símbolos por medio de los cuales comunica los que quiere dar a entender. Hace esto en las palabras y con los gestos. Esos símbolos verbales
y no verbales son las formas por medio de las cuales se comunica lo que se quiere decir en esa cultura. Un guiño de ojo, un escogerse de hombros, la forma en que se dice una palabra son todos indicadores de significados. Son las formas que constituyen el código de comunicación de un pueblo, pero los antropólogos saben que no son solamente los símbolos los que llegan a ser forma de la comunicación aceptada para grupos étnicos, sino que con el uso de símbolos se desarrollan métodos aceptados por ese grupo. Por ejemplo, la poesía, el canto, son métodos generalmente aceptados para comunicar lo que quiere dar a entender un pueblo. Esos métodos llegan a ser formas por sí mismos. El evangelismo intercultural hay dos niveles en el enfoque de formas universales. ¿Puede causar problemas? El primer nivel es en general comprensible. Cuando entramos en contacto con otra cultura aprendemos bien pronto, a veces cometiendo errores, que hay ciertos gestos que estamos acostumbrados a hacer, pero debemos evitar porque significan algo completamente distinto en esa otra cultura. Pronto aprendemos que nuestras propias formas de comunicación no pueden ser reglamentadas. Tenemos que adaptarnos a las formas que usa esa cultura. Si queremos que se nos entienda correctamente, se puede decir esto tanto del lenguaje hablado como de los símbolos no hablados, aun cuando en la otra cultura se hable el mismo idioma. El evangelista debe ser muy cuidadoso. Los que hablan castellano deben que una misma palabra puede tener distinto significado, algunas buenas, otras malas, según es que parte de Latinoamérica se esté en este nivel. Resulta fácil ver que las formas de comunicación de un pueblo no serán eficaces al tratar de comunicarse con otro pueblo. Existe un nivel más profundo en que el enfoque de formas universales constituye un gran impedimento para el evangelismo intercultural eficaz. Este ocurre en el nivel de los métodos de comunicación uniformes. Los distintos pueblos no solo aprenden a aceptar diferentes métodos para transmitir sus símbolos de comunicación, sino que también aprenden a valorar algunos métodos porque esos métodos llegan a ser formas o medios de comunicación aceptados en sí mismo o por sí mismo. El canto, la danza folclórica, la poesía, el canto llano y otras manifestaciones, el arte son ejemplo de esto. Diferentes culturas pueden evaluar diversas formas más altamente. Por ejemplo, numerosas culturas musulmanas le dan un alto valor a la poesía, pero consideran el canto como algo mundano. Pero el pueblo motilón de Colombia le concede un alto valor al canto y usa este método como la forma de comunicación aceptada cuando tienen que comunicar un mensaje de gran importancia. El peligro que el evangelista intercultural puede encontrar está en confundir las formas con los significados que ellas comunican. Si bien esto se analiza más adelante en el capítulo 4, debemos comprender que la forma no igualan a los significados. Al comunicar el mensaje del evangelio, resulta fácil confundir las formas con los significados. Por ejemplo, no hay nada más íntimo al corazón que un pueblo que las formas que usa para adorar a Dios. Un pueblo puede poner énfasis en la adoración colectiva, en grupo, en la cual la gente vocea alabanzas a Dios, todos al mismo tiempo y en alta. No pueden entenderse unos a otros,
pero son muy emotivos al expresar sus sentimientos más íntimos a Dios. En otra cultura, la gente puede creer las mismas doctrinas e ir al mismo tipo de iglesia, pero tal vez adoren permaneciendo todos en silencio, mientras una persona a la vez dice alabanza a Dios en nombre de todo el grupo. Todos entienden lo que se dice y se unen a su corazón en la adoración del que habla. Esto es un ejemplo de dos diferentes culturas que usan de forma de adoración para expresar el mismo significado, su sentida adoración a Dios. Cada forma expresa óptimamente los sentimientos del pueblo para con Dios. Cada forma es igualmente válida y agrada a Dios debido a que en ambos casos la adoración brota del corazón de la gente. Cada cultura tiene sus formas aceptadas de adoración, de enseñanza, de predicación, de canto, de muchas otras maneras de comunicar su expresión espiritual. El evangelista intercultural que ha tenido éxito ha de ser muy cuidadoso en no forzar a la persona de otra cultura a usar la forma de comunicar su expresión espiritual, que son aceptables en la propia cultura de él. Debe alentar al público a usar y desarrollar sus propias formas. Una visión nacionalista del mundo. Como visión nacionalista, el presente siglo XX ha sido y es el siglo del nacionalismo. El pueblo de cada país ha llegado a independizarse, ha experimentado un movimiento hacia la unidad nacional entre los habitantes que ayudaron a lograr esa independencia. La independencia es el derecho propio de cada país, pero el nacionalista es una bendición mixta. Después de obtener la independencia, muchos gobiernos se dan cuenta de que deben mantener unidos a su país por el bien común del pueblo. Esto se logra avivando continuamente las llamas del fervor nacionalista. El gobierno, las escuelas y hasta las instituciones religiosas recalcan lo que todo el pueblo comparte en común y minimizan las diferencias que hay entre los pueblos del país, que se adopta una lengua nacional. El país puede ser declarado en crisol de fundición, en el cual se espera que todo el pueblo tenga en cuenta la necesidad de nación más que las necesidades de su propio grupo étnico. Siempre hay una cultura predominante y a las necesidades y a los derechos de muchos que son minoría en el país se les presta poca atención. Más o menos una generación después los que constituyen la cultura predominante comienzan a ejercer presión sobre los miembros de la cultura minoritaria a fin de que queden asimilar las culturas minoritarias y hace que se aparten aún más en su propia cultura. Pueden incluso retirarse a sus antiguas aldeas, pero eso solo aumentan las tensiones y las culturas predominantes. Puede incluso promulgar leyes que obligan a las minorías culturales a salir de ancestrales tierras para ir a las ciudades. Nuestro propósito aquí no es hablar contra el nacionalismo. Este constituye una parte necesaria de la identidad especial de cada país. Página 51. Pueblo no alcanzado. Pero el nacionalismo opaca los distintivos que hay entre los grupos étnicos. Los evangelistas interculturales que se les ha adiestrado y educado en países
fuertemente nacionalistas tendrán que trabajar para desechar todo prejuicio cultural. Tendrán que esforzarse mucho para aprender a saber cómo mirar a los pueblos cuales Dios los llama. Como miembros del grupo étnico, se tienen una gran lealtad a su propio pueblo. Tienen que trabajar para ganarse el respeto y la confianza de los que forman los grupos. Si su ministerio ha de ser eficaz, el evangelista intercultural no puede permitir nunca que el orgullo nacionalista o los sentimientos de superioridad racial o cultural le roben la posibilidad de ser un testigo eficiente. El ministerio prudente aprenderá a identificar los grupos étnicos y a preparar estrategias especiales para ganar un pueblo a la vez. El grado en que él ame y respete sinceramente a estos pueblos y su cultura determinará el grado de éxito que haya de tener. El principio de unidad homogénea. Resulta obvio que todos los hombres comparten una común humanidad, aparte de ciertas diferencias externas obvias, como el idioma de vestidos y las costumbres. La gente comparte muchas cosas en común en todo el mundo. Ciertas necesidades humanas, como la lucha por la felicidad y la seguridad, y distintas emociones humanas como la ira, el orgullo, el egoísmo, son comunes en todas las personas debido a estas características comunes y a veces debido a otras fuerzas como el nacionalismo que tratamos anteriormente. Las diferencias que existen entre los pueblos en el mundo entero son consideradas pequeñas y de muy poca importancia. Sin embargo, es un gran error minimizar esta diferencia. Las necesidades y emociones humanas básicas son universales, pero el hecho de cuáles son más importantes y cómo se les ha de tratar varía grandemente de cultura a cultura. Cada cultura de los miles que constituyen la humanidad ha establecido su propio sistema de valores, sus normas de conducta y su manera de ver el mundo en por viven. Este sistema de valores y de comportamiento, este modo de vida de cada pueblo, es lo que hace que la cultura sea única y especial. Los pueblos de diferentes culturas obran recíprocamente entre sí, de muy buena gana, y algunas esferas de actividad como el comercio, la política y los deportes. Pero la religión toca lo más íntimo de nuestra vida. Tiene que ver con nuestros puntos de vista básicos de cómo vemos el mundo, y a la gente le gusta convertirse al cristianismo sin tener que cruzar barreras raciales, ni lingüísticas, ni de clase. Esta importante verdad sociológica se llama el principio de unidad homogénea. Es la razón fundamental de por qué es importante alcanzar el mundo entero, un pueblo a la vez. A la gente no le gusta tener que cruzar barreras culturales para pasar a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Qué significa esto en la práctica? El principio de la unidad homogénea reconoce que los hombres no existen simplemente como individuos, sino como miembros de grupos étnicos interconectados entre sí. Como hemos visto anteriormente, estos grupos étnicos se profesan lealtad unos a otros y creen normas de conducta de grupos, y algunas de estas unidades homogéneas de pueblo se integran basadas los factores biológicos como la raza, el sexo, la edad y el parentesco. Otros grupos se basan más en factores de la localidad
o en factores culturales, económicos, sociales, personales, como se muestra en la figura. El sentido general, los factores que aparecen más a la izquierda en el cuadro de la figura son más importantes que los que están hacia la derecha. La raza y la condición étnica son más importantes que la profesión y las aficiones al determinar a cuáles grupos homogéneos el pueblo dedica su lealtad. Los grupos étnicos son unidades homogéneas, suficiente grandes que requieren una estrategia específica para evangelizar. Imagínese una campaña evangelística que se efectuó bajo una gran carpa en una ciudad latinoamericana. La ciudad tiene varios millones de habitantes que forman diversos grupos étnicos. Hay un grupo de clase comerciante profesional que habla castellana. Hay otro grupo hispanohablante de obreros, industriales y jornaleros. Hay otro grupo de distintas tribus que están luchando por sobrevivir en la ciudad. La mayor parte de la población de la ciudad entiende en el castellano, pero los de las tribus no hablan bien. Factores biológicos, raza, edad, sexo, parentesco. Factores culturales, lenguaje, clase social, nacionalidad, condición étnica, religión. Factores localidad, origen, residencia, lugar de trabajo, lugar de escuela. Factores económicos, profesión, comercio, nivel, salario. Factores personales, aficiones, deportes, confraternidades, grupos de servicio. La campaña duró 3 semanas. Muchas personas fueron salvas. Los organizadores de las reuniones se regocijaron. A continuación, se realizaron servicios especiales en las iglesias locales, en las que asistieron un aumento de un 67% de los que fueron salvos en la campaña. Eran del grupo étnico de obreros, industriales, jornaleros. El 20% de los convertidos procedía de un grupo de mayoría la cual había llegado a la ciudad hacia poco de la granja rancho y vivían en un nivel de supervivencia en barrios de chozas de las afueras de la ciudad. Aún estaban tratando de encontrar trabajo. Un 10% de los convertidos eran pequeños comerciantes hispanohablantes de clase media y 1% fueron salvos. Eran de 3 distintas tribus. Del castellano era un segundo idioma y eran los pocos de entre la gran población indígena que extendieron su fe para abrazar la esperanza del evangelio. Durante la campaña, así como después, se les dio instrucciones a todos los convertidos, tanto en el estadio como en las iglesias, pero un año después la campaña, solo un 32% de los convertidos seguía asistiendo a la iglesia y sirviendo a Dios. Más asombroso aún era que casi todos los que habían permanecido eran del grupo étnico de los obreros industriales y jornaleros. Solo un puñado de hombres de negocio de clase media y unos 2 o 3 de la clase baja permanecieron en la iglesia. No quedó ni uno solo de la clase comerciante y profesional, ni tampoco ninguno de los indígenas. Eran en ninguna de las iglesias, porque había ocurrido esto. En principio sociológico llamado unidad homogénea fue el factor determinante. Las iglesias estaban integradas casi enteramente por individuos del mismo grupo étnico hispanohablante de la clase media baja, que era el de aquellos que permanecieron en las iglesias. Son los que quedaron, podían relacionarse bien con este grupo y se sentían como que habían sido aceptados entre su propia clase de gente. El grupo de la clase baja, el grupo de la clase profesional y los indígenas dejaron de asistir a la iglesia poco tiempo después de la campaña, aun cuando eran las pocas personas provenientes de los segmentos de la población suficientemente sedientas como para tratar de vivir para Dios. No pudieron relacionarse bastante bien como para permanecer en la iglesia. Vamos a analizar un poco más de cerca lo que ocurrió, tomando el ejemplo de que
los convertidos procedentes de los tres grupos étnicos indígenas, uno de la tribu era bastante numerosa y formaba el 12% de la población de toda la ciudad, otro formaba el 7% de la tercera, solamente el 2% hacía pues el 21% de la población. Toda la ciudad estaba constituida por individuos pertenecientes a los grupos étnicos indígenas, con todo, solo algunos, 1% de los convertidos estuvieron dispuestos a tratar de cruzar las barreras raciales, lingüísticas y de clase para aceptar a Cristo como su Salvador. Pero ni siquiera el 1% pudo hacer el esfuerzo de tratar de llevarse bien con los que frecuentaban las iglesias, que eran casi todos los obreros industriales. En realidad, esos problemas eran todavía más grandes, debido a que los indios sentían que la mayoría de hispanohablantes predominaba, no había tratado bien a su pueblo a lo largo de los años. Esto demuestra como el principio de unidad homogénea es cierto, pero ¿qué se debía hacer para alcanzar aquellos grupos étnicos que no eran como los grupos de la iglesia? Jesús dijo: id y haced discípulos a todos los grupos étnicos. No se puede hacer discípulos hasta que la gente no solo crea y acepta a Cristo, sino que también se decide a servirlo en confraternidad de la iglesia. Se debían hacer planes para establecer nuevas iglesias entre aquellos otros grupos étnicos. Debería hacer establecido una nueva iglesia para cada uno de esas tres tribus indias, y se debería haber comenzado una nueva confraternidad de creyentes en cada uno de esos grupos étnicos de la ciudad. Si los nuevos conversos de la campaña deseaban unirse a las iglesias antiguas ya existentes, debían tener la libertad de hacerlo, pero deberían de habérseles dado la oportunidad de adorar y aprender a servir a Dios. En la iglesia establecida entre su propio pueblo, se habrían sentido bien allí. Su fe habría crecido más rápidamente, y lo más importante es que habrían podido ganar libremente a otros de su propio pueblo para el Señor mucho más pronto. Ganar a un pueblo a la vez quiere decir establecer iglesias en medio de la sociedad de cada grupo étnico, y esta es la única forma eficaz de ganar al mundo para Cristo. Hacer cualquier cosa que sea menos que esto significará que habría muchos millones de personas que en realidad no tendrán nunca una oportunidad válida de conocer y servir a Cristo como su Salvador y Señor. Algunos dirán que esta enseñanza va contra la unidad de la iglesia. Argumentarán diciendo que Dios quiere que haya toda clase de personas en la iglesia, no simplemente una gran cantidad de distintas clases de iglesia. Estamos de acuerdo en que Dios quiere toda clase de personas en su iglesia, pero la base de la unidad cristiana es la unión espiritual, no la física. Dios quiere que todas las iglesias abran sus puertas a los hombres de todas las razas y clases. Esta debe ser la actitud de toda iglesia que esté creciendo en madurez. Dios quiere que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. Y la gente se salvará en número mucho más grande cuando se proclame el evangelio por medio de una estrategia especial con la que se les comunique las buenas nuevas específicamente a ellos y en sus lenguas maternas. Y lo más importante es que dicha estrategia incluya el establecimiento de nuevas iglesias en medio de su propio grupo étnico, de modo que puedan evangelizar con eficiencia el resto de su pueblo, conforme se establecieron diferentes iglesias entre muchos grupos étnicos. Con el tiempo madurarán y aprenderán a trabajar juntos en una verdadera unidad espiritual. La iglesia como un todo se extiende más rápidamente de esta manera, y está mucho más
ardiente en la fe y en el servicio del Señor. Ventajas del enfoque etnocéntrico. Si bien el enfoque etnocéntrico centrado en el pueblo es una idea nueva, para muchos constituye una filosofía mucho más eficaz para obedecer la Gran Comisión, y a continuación presentaremos algunos de los beneficios del Ministerio Intercultural Etnocéntrico con este enfoque. Número 1, se cumple el mandamiento de Cristo de hacer discípulos a todos los etnos. Número 2, se pone la responsabilidad de comunicar en forma eficaz el mensaje del evangelio sobre el evangelista. Su éxito no se mide teniendo en cuenta cuánto él proclama el evangelio, sino cuánto reciben el mensaje. Si algunos grupos étnicos no reciben el evangelio, es porque aún no se les ha presentado de una manera en que puedan entenderlo y recibirlo. Número 3, se reconoce respeto y validez a cada grupo étnico y a su cultura. Número 4, se gana a más personas para Cristo y se establecen más iglesias en un periodo de tiempo más corto. Número 5, no se ejerce presión sobre la gente para que abandone a su propia familia, tribu o grupo étnico a fin de servir a Dios. Número 6, se hace énfasis en la forma en que Dios ve al mundo. La figura 12 pasa a ser el modelo de cómo ver el mundo en vez de la figura. Las fronteras culturales les llegan a ser más importantes que las fronteras políticas. 7, se logra que la estrategia y los objetivos del ministerio intercultural sean mucho más claros y específicos, y por lo mismo más eficaces. Se detiene la tarea total del ministerio intercultural. Se cambia el énfasis de la responsabilidad de la iglesia a un patrón más bíblico. La iglesia se ha de estar ocupada no solo en enviar evangelistas, sino a que ha de ocuparse en hacer discípulos a todos los pueblos. Por tanto, no es suficiente que simplemente envíe evangelistas interculturales. Las iglesias deben asegurarse de que esos evangelistas estén bien preparados y que estén haciendo discípulos y estableciendo iglesia entre los grupos étnicos no alcanzados. Se alcanza a grupos étnicos específicos, lo cual es un buen ejemplo para otras iglesias, tanto entre nuestro propio pueblo como entre otros pueblos. Cuando un grupo de iglesias practica el enfoque etnocéntrico, él mismo debe dar un resultado suficientemente bueno como para entusiasmar a otros grupos de la iglesia a adoptar el mismo enfoque. Se ayuda a la iglesia en su oración por la evangelización del mundo. Orar por los grupos étnicos específicos es inspirador y eficaz. A todos los pueblos, la oportunidad y la demanda. Isidro es un vivaz muchacho, miembro de una tribu en un país de América Central. Es más afortunado que la mayor parte de los miembros de su tribu porque su padre trabaja en una fábrica en la zona industrial de la capital y ha estado trabajando muy duro para poder comprar libros y tener al muchacho en una escuela. Isidro es el mayor de 7 hermanos. Su familia vive en una destartalada casa en el borde de la ciudad de la región de la familia, en una mezcla de catolicismo y la antigua religión tribal. Isidro todavía tiene pesadillas de cuando se murió su segunda hermanita hace 6 años. Cuando vivían en la aldea, en toda la casa reinaba un estado de confusión. La madre estaba fuera de sí, presa del temor. Conforme la fiebre de la niña subía, el curandero venía
cada día para hacer toda clase de cosas espantosas. Le dio a tomar a la niña un brebaje negro de un olor terrible, pero ella se murió de todas maneras. Isidro todavía sueña con la máscara de apariencia horrible que el curandero se ponía a veces mientras danzaba, ahuyentando los malos espíritus. Viviendo ya en la ciudad, una tarde al oscurecer, cuando Isidro iba al mercado, oyó un animado canto que venía de la esquina de la plaza. Él sabía que eran los evangélicos, los habían visto antes y su padre le había advertido que no se le acercara, pero esta vez él pensó para sus adentros: daré la vuelta yendo por el camino más largo al mercado, y así al pasar podré oír esa música tan linda. La música era alegre y la gente también, pero precisamente cuando pasaba el muchacho, la música terminó y un hombre joven empezó a hablar. Se puso a contar algo acerca de su vida, por lo que Isidro se detuvo un momento para escuchar a aquel hombre. Siguió hablando acerca de alguien llamado Jesús. Entonces el muchacho empezó a darse cuenta de que estaba hablando de Cristo en la iglesia. Pero el hombre hablaba de él como si estuviese vivo, y decía que conocía a Jesucristo personalmente. Isidro no podía seguir su camino, sus pies no querían moverse. Esa tarde Isidro oró para aceptar a Cristo y luego comenzó a inventar excusas para poder asistir a los cultos. Empezó a cambiar rápidamente. Sus padres se dieron cuenta. Con frecuencia comentaban la mayor que se estaba volviendo, lo mayor que se estaba volviendo. Pero un día su padre descubrió que él iba a la iglesia de los evangélicos. Se puso furioso, pero el muchacho lo sorprendió al empezar a cantarle todo lo que Jesús había hecho en su vida. Sus padres tuvieron que admitir, cuando ellos dos hablaron acerca de eso más tarde, que su hijo había cambiado mucho para bien. Ellos querían mucho a Isidro y decidieron ir a la iglesia de los evangélicos para ver qué era lo que entusiasmaba tanto a su hijo. No hablaban ni entendían muy bien el castellano y estaban nerviosos. Procuraron no tener que hablar con nadie. Se deslizaron a la parte de atrás de la iglesia. Estaba muy consistente de que nadie más de la iglesia era indio, pero les gustó el canto y quedaron sorprendidos al darse cuenta de que podrían entender al predicador. Ese día los padres de Isidro pasaron al frente y se arrodillaron para aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Sentían una alegría desbordante por la nueva paz y gozo en Cristo, pero nadie parecía aceptarlos en la iglesia. Daba la impresión de que el pastor y unos pocos que hablaban con ellos pasaron apuros sin saber qué decirles. Luego el padre de Isidro les habló de Cristo a sus amigos y la familia de su hermana, y creyó y aceptó a Cristo, pero solo fueron a la iglesia una vez. Se sintieron fuera de lugar y tampoco entendieron bastante bien el idioma como para disfrutar de los cultos y el castellano, ni se sintieron cómodos con la gente de la iglesia. Una noche las dos familias estaban reunidas, sentadas alrededor, platicando acerca de lo que debían hacer. Mencionaron que no se sentían bien ni a gusto en los cultos, ni estaban creciendo más en el Señor. Después de discutirlo largamente, al fin decidieron que sencillamente no asistirían más a la iglesia. También decidieron reunirse varias veces a la semana y separar un mes para ver si Dios les ayudaba, y si al cabo del mes ninguno sabía qué hacer, deberían de seguir reuniéndose y no hablarían más del asunto. Isidro se sintió muy preocupado durante ese mes. Cada día oraba pidiéndole a Dios que le mostrara a su padre qué debía hacer. Temía que su padre dejara de servir a Dios y se pusiera a beber de nuevo. Temblaba al pensar en las experiencias del pasado. 25 días después, su padre y un amigo a quien él conocía desde la aldea estaban almorzando juntos. Los dos trabajaban en la misma fábrica. Ese amigo lo invitó a ir a una reunión homogénea en que estudiaban la Biblia en su propia lengua.
Le contó cómo un hermano evangélico del país vecino hablaba el idioma de ellos. Cuando esa noche las dos familias se reunieron, decidieron ir a la reunión del estudio bíblico. Llegaron tantos que no cabían, así que salieron al aire libre. Isidro no podía creerlo cuando los oyó cantar acerca de Jesucristo en su propia lengua. Sonrió al ver que sus padres comenzaban a repetir la letra de los coros. Todos cantaban con gozo reflejado en sus rostros. La letra era tan dulce. Maravilloso es, cuando pienso en mi Dios, me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que mi Dios me ama a mí. Los ojos de Isidro comenzaron a llenarse de lágrimas. Levantó la vista y miró a su mamá y a su papá. Habían empezado a llorar de gozo conforme cantaban. Isidro apretó la mano de su mamá. Sabía que había encontrado una iglesia en la que podrían servir a Dios juntos como familia. En la actualidad hay una gran iglesia de indígenas y 2 misiones de extensiones en la parte de la ciudad donde vive Isidro. La gente canta y adora en su lengua en esas iglesias y son muchos los que se salvan. La historia de la familia de Isidro ilustra la gran importancia que tiene establecer iglesia entre todos los pueblos. La gente debe poder oír el evangelio, cantar y adorar en su propia lengua materna, junto con gente de su propia clase. Fue por eso que Jesús nos mandó a ser discípulos a todos los pueblos. Su mandamiento requiere que hagamos todo lo que sea necesario para establecer iglesia en medio de cada grupo étnico en la tierra. Si el evangelista intercultural no hubiese venido a la ciudad de Isidro desde un país vecino para establecer una iglesia en medio de su pueblo, probablemente Isidro y muchos otros de su pueblo no estarían sirviendo al Señor. Cada pueblo es una demanda que se nos hace. Existen literalmente miles de grupos étnicos. Sin duda la iglesia establecida en medio de la sociedad de su pueblo. Cientos de millones de personas como la familia de Isidro no tendrán nunca una adecuada oportunidad de conocer y recibir a Cristo si no hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que se preparen evangelistas interculturales que alcancen a todos los pueblos. Tendremos que ir nosotros mismos según Dios dirija, a fin de comprender la demanda que se nos hace de alcanzar a todos los pueblos. Debemos estudiar los grupos étnicos del mundo. Tenemos que saber cuántos han sido alcanzados y cuántos no han sido alcanzados, cuál es la religión, dónde viven y qué tipo de evangelismo es necesario para alcanzarlos. Chinos, hindúes, musulmanes, tribales, latinoamericanos, europeos, otro estadounidense y canadiense, asiáticos, africanos, otras categorías, bloques culturales, grupos étnicos alcanzados, individuales en millones. Con respecto a si han sido alcanzados o si no lo han sido, nótese que hay unos 5.400 grupos étnicos que requieren un evangelismo monocultural. A estos pueblos se les llama alcanzados porque tienen iglesias viables que realizan evangelismo y están capacitados para alcanzar a los demás miembros de su grupo étnico. Las iglesias de estos grupos étnicos comprenden su proporción suficientemente grande de su pueblo como para que puedan evangelizar con eficiencia al resto de su propio pueblo. Nótese también que hay más de 1.100 millones de personas que se llaman cristianas, pero que no están sirviendo al Señor como creyentes verdaderos. Y
dedicados. Esto incluye a personas que permanecen a todo tipo de iglesias tradicionales, tanto católicas como protestantes, pero que necesitan nacer de nuevo. Las iglesias tienen todavía una gran tarea por delante en lo que respecta a continuar alcanzando a su propio pueblo. Millones de individuos total mundial, verdaderos cristianos creyentes disponibles para fuerza de trabajo mediante el discipulado y la habilitación. Cristianos puramente nominales que requieren un evangelio de renovación. No cristianos que no profesan el cristianismo, pero que viven en medio de un grupo alcanzado si requieren un evangelio. No cristianos que viven en medio de un grupo étnico no alcanzados y que requieren un evangelismo intercultural. En la figura 2 podemos ver que hay unos 16.750 grupos étnicos clasificados como no alcanzados. Esto significa que no tienen iglesias fuertes, viables, evangelizadoras, capaces de alcanzar con el evangelio su propio grupo étnico. Pueden haber grupos cristianos entre su pueblo, pero constituyen un porcentaje tan pequeño de que les sería imposible alcanzar a su pueblo por sí mismo. Esos grupos étnicos necesitan desesperadamente la ayuda de la evangelista intercultural que establecen iglesia entre su propio en medio de su sociedad. Obsérvese también que hay solamente 942.000 creyentes cristianos entre 2.400 millones de personas no alcanzadas aún. En este cuadro podemos ver también que el mayor número de pueblos no alcanzados está entre chinos, los hindúes y los musulmanes. En todo el mundo existe 1.302 grupos no alcanzados. Tan solo entre estos tres bloques culturales mayores en la cuadra línea de este cuadro se puede ver que hay un solo cristiano por cada 10.000 personas, de modo de que una población mundial de cerca de 5 millones de personas, alrededor de 2.400 millones de ellas viven en unos 16.750 grupos étnicos no alcanzados y requieren un evangelista intercultural a fin de llegar a tener iglesias establecidas en medio de su pueblo y tener una adecuada oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. En la figura 2 se puede ver más claramente las áreas sombreadas, oscuras, representan a este gráfico de los pueblos no alcanzados. En la figura 2 se proporciona una información muy parecida, pero se indica cuántas personas requieren un evangelismo. Nótese que hay más musulmanes que miembros de ningún otro grupo que estén a la distancia cultural de cualquier grupo cristiano conocido. Esto quiere decir que se van a necesitar evangelistas interculturales procedentes de todo el mundo para establecer la iglesia entre los pueblos musulmanes no alcanzados. No significa, sin embargo, que necesariamente sea más fácil evangelizar a los chinos que a los musulmanes. Un latinoamericano que fuera a los chinos de Tailandia estaría también realizando evangelismo, lo que quiere decir que es que algunos creyentes asiáticos están en una distancia cultural de la mayoría parte de los chinos no alcanzados. Ellos podrían cruzar esas barreras culturales más fácilmente que un latinoamericano. Por otro lado, existen grupos de musulmanes chinos, hindúes, budistas en algunas partes de Latinoamérica. Muchos de estos grupos se llevan mucho tiempo en Latinoamérica. Estarán solamente a una distancia cultural de un evangelista intercultural latinoamericano. Valorar la distancia cultural no tiene por qué ser difícil. Estos gráficos muestran la distancia cultural que existe entre los pueblos no alcanzados y las culturas de los cristianos creyentes que pudieran alcanzarlos. Pero el evangelista intercultural debe saber
la distancia cultural que hay entre su propio pueblo y el pueblo al cual Dios lo llama. Parte de su estrategia para alcanzar a esos pueblos debe estar basada en un grado de la distancia cultural. Cuando se alcanzan los pueblos no alcanzados, cuando hablamos de pueblos no alcanzados, es importante definir entendemos que este término en el 1934 a 1980 se celebraron dos importantes conferencias internacionales sobre el evangelismo, todas de todas partes en la misma líderes cristianos de todo el mundo para considerar cuestiones como esta. Allí se integró el Comité de Evangelización Mundial de la USANA, su grupo de trabajo, de estrategia, un comité permanente para el desarrollo de la estrategia para el evangelismo mundial, ha sugerido que definamos el término pueblo no alcanzado como cualquier grupo étnico que tenga menos de un 20% de cristianos. Prácticamente no fue sin razón que se escogió la cifra de 20%. Está basada en estudios sociológicos muy importantes sobre lo que se conoce como la teoría de la difusión de innovación. Estos estudios versan sobre el volumen de inversión y tiempo necesario para producir un cambio en una sociedad entera. Lo mismo da si estamos tratando de introducir nuevos tipos de métodos agrícolas, nuevos tipos de atención médica o una nueva religión de otra sociedad. El patrón de aceptación de este cambio por parte de la gente es un mismo. La aceptación es un cambio y una sociedad sigue un patrón de, véase en la figura 2, de afín de introducir un nuevo tipo de atención médica en una sociedad. Al principio se necesita disponer de muchos trabajadores sanitarios y equipo para demostrar el valor del nuevo sistema. Al principio la gente se resistiría al cambio por siempre más cómoda, con muchas propias formas tradicionales de atención sanitaria, pero si los trabajadores sanitarios actúan un buen éxito, acabarán con convencer a algunas personas resueltas a probar el nuevo sistema. Si los resultados son buenos, entonces serán más y más los que aprobarán el nuevo sistema. De la curva de rendimiento comienza a ascender. Luego de un periodo de tiempo, este puede ser corto o largo, el número de personas que aceptan el cambio, la innovación, el sistema sanitario alcanzará un 20%. Ese punto, la curva ascenderá mucho más progresivamente, indicado que muchas personas desean aceptar el nuevo sistema sanitario, recibir los beneficios del mismo. Es muy poco tiempo. La mayoría de la gente de esa sociedad aceptará y deseará usar el nuevo sistema sanitario con gran rapidez. La curva ascenderá rendimiento hasta alrededor de un 80% de la gente haya aceptado el nuevo sistema. Después de esto, la línea comenzará a enderezarse otra vez en toda sociedad. Algunos se sienten muy amedrentados por los cambios y adoptan el nuevo sistema con mucha más lentitud y en el número más pequeños, haciendo que la curva se vaya enderezando. Nuevamente, al principio era difícil encontrar a alguien que quisiera aceptar el cambio, pero al llegar al 20% en la curva habría sido difícil haber asistido a la gente de querer aceptar el cambio. Evaluaron el cambio por ellos mismos y quisieron participar personalmente. En la figura 2 vemos el mismo proceso en la evangelización de un pueblo no alcanzado. Al principio habrán varios evangelistas interculturales trabajando en la evangelización del pueblo y el establecimiento de las iglesias en medio de la sociedad. Al principio solo responden unos pocos, luego son más y más.
los que comienzan a responder y empiezan a evangelizar también. A medida que estos hacen eficientes en la evangelización, los evangelistas interculturales les comienzan a asumir la función de adiestradores e imparten instrucción a los conversos y evangelistas novatos en cuanto a la palabra de Dios y a cómo alcanzar su propio pueblo. A medida que más y más personas aceptan a Cristo como su Salvador, se integran a las nuevas iglesias, habrá cada vez menos necesidad de ministerio intercultural. Cuando esa sociedad llega a contar con un 20% de creyentes activos, será capaz de alcanzar el resto de su pueblo por sí misma, y por ello se llamará una sociedad completamente alcanzada. Después de la Segunda Guerra Mundial había tan solo alrededor de un 3% de cristianos en toda la población de Corea del Sur, pero aquellos creyentes eran muy activos en dar testimonio. También fueron muy leales a su país en la guerra que tuvieron con los comunistas, y principios de la década de los 50, después de esa guerra, llegaron al país muchos ministros interculturales para ayudar a la iglesia pobre en la lucha para sobrevivir y para establecer muchas iglesias más. En el transcurso de 25 años, alrededor el 20% de la población adulta se dedicó seriamente a Cristo, y a partir de entonces la casa de crecimiento ha venido aumentando con mucha rapidez, y al presente ya el 30% y 33% de la población adulta se ha creído y son cristianos fuertes y sólidos. Ahora Corea del Sur se encuentra en la etapa de rápido crecimiento en su curva en S. Están aprendiendo a evangelizar a otros pueblos además del suyo. El grupo de trabajo de estrategias de Lausana recomienda que los grupos étnicos no alcanzados se los clasifique según demuestra la figura 2K. Los grupos étnicos ocultos son aquellos en los que no hay o casi no hay cristianos profesos. Si se han de destacar esos pueblos, se requerirán evangelistas interculturales. Esos grupos no tendrán nunca la oportunidad de conocer a Cristo de ninguna otra forma. Una vasta mayoría de varios étnicos no alcanzados pertenece a esta categoría. Los grupos étnicos alcanzados inicialmente son los que han sido evangelizados en cierta medida, y hasta el 1% de ellos ha llegado a creer y son cristianos. Prácticamente se ha realizado algún evangelismo intercultural entre tales grupos, como se requieren muchos más. No obstante, en esta etapa ya hay evangelismo locales, así como evangelistas interculturales trabajando para evangelizar el grupo. Los grupos étnicos alcanzados en forma mínima son aquellos en los cuales entre el 1% y el 10% de su población se ha convertido son verdaderos cristianos. Una gran parte del evangelismo que se lleva a cabo es de vecino a vecino, o sea, un evangelismo intercultural. Los ministros interculturales están realizando más labor en función de adiestradores que los evangelistas. Grupo étnico no alcanzado, grupo étnico ocultos. Esta es una gráfica. Esta etapa habrá un fuerte liderazgo entre el grupo. Si la tasa de crecimiento es buena, el ministro intercultural debe considerarse espiritual, de oración, irse oportunamente durante esta etapa. El grupo étnico no alcanzado el grupo estará capacitado para evangelizar al resto de su sociedad sin la ayuda de evangelistas interculturales. Estos deben buscar un consejo de los líderes locales en cuanto a
en cuanto a cuánto deben trasladarse a otro grupo no alcanzados. Si se puede evangelizar a los grupos étnicos ocultos, si bien la figura 2K proporciona una clasificación de los grupos no alcanzados que ha llegado a ser ampliamente aceptada. Cuando en este libro hablamos de grupos no alcanzados, nos referimos a los grupos étnicos ocultos. Esos 2.400 millones de personas que constituyen a 16.750 grupos étnicos que habitualmente no tienen oportunidades de conocer a Cristo como su Salvador, a menos que hayan evangelistas. Deben otros pueblos a trabajar entre ellos en un grado u otro. Esas otras categorías de grupos no alcanzados tienen algún tipo de testimonio eficaz. Los grupos ocultos no tienen ninguno. Desde aquí en adelante concentraremos nuestra atención en las estrategias, principios de métodos para evangelizar a los grupos ocultos. Los verdaderos grupos étnicos no alcanzados demuestran días, oraciones y nuestros recursos hacia la realización de este objetivo. Hoy hay aproximadamente 78,000 cristianos creyentes más en el mundo que los que habían ayer. La semana próxima habrá algo más de 1.600 nuevas congregaciones de creyentes añadidas a la que existen esta semana. Actualmente hay unos 265 millones de cristianos nacidos de nuevo, prácticamente, que creen en la Biblia. Esto representa más del 15.800 creyentes por cada grupo no alcanzado de los grupos étnicos ocultos. Si dirigimos nuestras oraciones, nuestro amor y nuestro recurso hacia la meta de hacer evangelismo intercultural entre los grupos étnicos no alcanzados, podemos llegar a ver la iglesia de Cristo establecida entre todos los pueblos durante nuestra vida. Debemos preparar y enviar miles de evangelistas interculturales para alcanzar a los grupos no alcanzados. Y la figura 2.1 podemos ver que hay unos 85.500 obreros interculturales trabajando en todo el mundo para ministrar 2.010 millones de personas en los pueblos alcanzados, pero solo 8.000 obreros interculturales se encuentran trabajando para alcanzar 2.480 millones de personas de los pueblos no alcanzados en todo el mundo. Esto quiere decir que un 91% de fuerza de trabajo intercultural del cristiano promete evangelismo. Está procurando alcanzar el 45% de la población mundial, en tanto que solo un 9% de esa fuerza está tratando de alcanzar al 55% restante de la población mundial. Tenemos que dirigir más nuestra atención a los pueblos no alcanzados. Todos los institutos bíblicos deben preparar evangelistas interculturales, así como evangelistas para alcanzar a su propio pueblo. Cada iglesia local debe estar orando por los pueblos no alcanzados. Deben enviar y sostener evangelistas interculturales. Los líderes eclesiásticos deben trabajar juntamente para establecer principios, métodos, organizaciones encaminados a establecer la iglesia de Cristo entre los pueblos no alcanzados. Esta tarea está a nuestro alcance. No tenemos que ganar a cada uno de los 2.400 millones de personas que integran a los pueblos no alcanzados, pero sí es necesario que establezcamos iglesias sólidas en medio de cada pueblo, de modo que ellos mismos puedan ganar el resto de su pueblo. Si cada grupo étnico en medio del cual se ha implantado firmemente una iglesia se esfuerza por enviar obreros, que establecer la iglesia de Cristo en medio de otras sociedades, lograremos alcanzar a todos los pueblos. Esta tarea no puede depender de una sola parte del mundo ni un solo tipo de creyente. Jesucristo mandó a verdadero cristiano a ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Debemos unirnos a todos en realización de esta importante tarea.
bosquejo del capítulo. Lo que constituye un grupo étnico, énfasis en etnocéntrico del Gran Comisión, la estrategia del Señor para alcanzar a todos los pueblos clasificados de evangelio. Hay que alcanzar un pueblo a la vez. El énfasis sobre una estrategia universal, el énfasis sobre las formas universales, como visión nacional, el principio de unidad homogénea, las ventajas del énfasis en no céntrico, la oportunidad y la necesidad de evangelizar a todos los pueblos. ¿Por qué hay distintos tipos de grupos étnicos en el mundo? Enumere por lo menos 2 desventajas a 2 ventajas. Tener tantos diferentes grupos étnicos en la tierra. Define qué es un grupo étnico. De 3 ejemplos de grupos étnicos tomados de su propia experiencia. ¿Qué quiere decir? Tenés. ¿Quién dijo esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué fue monocultural el ministerio de Jesucristo, siendo que él mandó a sus discípulos a que fueran a todas las naciones, pueblos, hasta lo último de la tierra? Si un evangelista colombiano, mestizo, hispanohablante, va el Alto Volta, África Occidental, para alcanzar a los tribeños, fulaní, musulmanes, ¿qué tipo de evangelismo sería el suyo? Si un quechua del Perú, que habla el castellano como su segunda lengua, va a evangelizar a un grupo quechua del Ecuador, ¿qué tipo de evangelismo sería? ¿Cuáles de los siguientes tipos son evangelismos intercultural? ¿Cuál es el enfoque de estrategia universal para la evangelización? ¿Por qué es peligroso y a veces perjudicial este enfoque en el evangelismo intercultural? Defina el principio de una homogeneidad. ¿De qué manera sostiene este principio la idea de que cada pueblo debe tener iglesia en medio de la sociedad en su propio grupo étnico? Enumere de memoria al menos 5 ventajas de un enfoque etnocéntrico de evangelismo intercultural. ¿Por qué la familia de Isidro decidió dejar de ir a la iglesia evangélica? ¿Por qué se sintieron tan felices de encontrar nuevas iglesias cerca de donde vivían? ¿Qué significan nuestros cultos? ¿Cuántos grupos étnicos no alcanzados hay en el mundo? ¿En qué bloque cultural de pueblos están los grupos étnicos más categóricamente no alcanzados? Cuando se considera normalmente terminada la labor de un ministro intercultural entre un grupo étnico determinado, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad más grande en la evangelización de pueblos del mundo? ¿Cómo se puede satisfacer de la mejor manera esta necesidad? De la teoría a la práctica, en lo que concierne a Dios, ¿cuál cultura es mejor que otra? ¿Por qué sería peligroso tener una sola cultura en la tierra? ¿Habrá alguna vez una época en que haya una sola cultura sobre la tierra? ¿Por qué no será peligroso entonces? Nombre algún grupo étnico no alcanzado en su propio país. Nombre algunos de afuera de su país. ¿Qué tipo de evangelismo sería necesario para alcanzar a cada uno de esos grupos? ¿En qué medida está ofuscado su propio pueblo en cuanto a las diferencias que hay entre los grupos étnicos? ¿Qué es lo que ha causado ese ofuscamiento? ¿Qué papel ha desempeñado el prejuicio cultural? ¿Y qué se puede decir del nacionalismo? ¿Cuál es la cultura o grupo étnico predominante en cuanto a influencia en su país? ¿Qué sentimientos albergan otros grupos étnicos en su país hacia ellos? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre formas y significados? ¿Debe la verdad y sentida adoración tener las mismas formas entre todos los pueblos? ¿Qué deben ser los mismos para todas las sociedades? Principio bíblico o las formas bíblicas o ambas cosas. ¿Por qué?
Si usted estuviese planeando una estrategia para evangelizar a un grupo étnico no alcanzado, ¿qué pregunta se haría? ¿Qué método de evangelismo usaría? ¿Qué principios guiarían su planeamiento? Fin del capítulo número 2.